Buenas a todos, soy Alejandro Pontel, presidente de Seduca, y hoy estamos en una nueva entrega de Seduca Entrevistas. Contamos con la presencia de María Luján Bianchi, experta en compliance, y bueno, que va a hablarnos hoy sobre cuestiones que tienen que ver con la integridad empresarial y también, por supuesto, de compliance. Buenas, Luján, ¿cómo estás? Hola Alejandro, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por participar. Bueno, en nombre de Seduca y en nombre también de todo el alumnado de la universidad, te agradecemos por prestar tu conocimiento y obviamente tu presencia en este espacio que como la verdad que enriquece bastante la misión del centro. Así que Muchas bueno, gracias. muy agradecido por eso. Bueno, antes de arrancar, como ya es tradición, vamos a leer una pequeña hoja de vida sobre la invitada de hoy, y bueno, para que podamos conocerla mejor y también tener más elementos a la hora de analizar la entrevista. María Luján Bianchi es abogada por la UCA, tiene un posgrado en Derecho Comercial en la Universidad de Salamanca y tiene un MBA por la Universidad Torcuato Di Tella. Fue abogada en el sector privado en diversos estudios como Moltedo y Bronzi Salas. También se desempeñó en el sector privado como abogada en General Mills, desempeñando específicamente el puesto de directora de legales para Latinoamérica, con competencia, por supuesto, en países también de Centroamérica, entre los que se encuentra México. También fue Chief Compliance Officer de IPF, y actualmente es directora académica de la certificación en compliance de la UCA, nuestra casa de estudios, y se desempeña también actualmente como Managing Director de una consultora estratégica llamada Build the Future, que está especializada en cuestiones que tienen que ver con el compliance, por supuesto, la diversidad e inclusión, los objetivos del desarrollo sostenible y la gestión del cambio cultural. Por supuesto, como bien dije, todos estos como ejes transversales de toda una agenda relacionada con esos temas. Así que bueno, muchas gracias, Luján, y si te parece arrancamos la entrevista con las preguntas iniciales. Perfecto, Alejandro, muchas gracias a vos. Empecemos. Así que bueno, para arrancar la entrevista vamos a también hacer una de nuestras preguntas que es como más tradicionales, si quieren, acá en Seduca Entrevistas, que es, ¿por qué elegiste primero el derecho y específicamente especializarte en temas que tienen que ver con el compliance y la integridad empresarial? ¿Por qué elegí primero el derecho? Te diría que fue casi instintivo. Yo siempre digo que fui una afortunada porque nunca me planteé qué carrera iba a elegir. Desde creo que tercer año del colegio secundario siempre dije que iba a ser abogada. En mi casa no hay abogados, soy la primera abogada y siempre digo que tener una vocación es un don que uno tiene y es una ventaja espectacular o una gracia muy, muy linda. Así que no hay un motivo por el cual elegí el derecho. Siempre dije que quería hacerlo, casi instintivamente. Y no me equivoqué porque después fui una apasionada y nunca me planteé si realmente era el camino correcto, me gustó siempre. Así que yo sostengo que lo elegí porque me dieron el don de saber qué quería hacer el resto de mi vida profesionalmente. El compliance, la verdad es que se me dio en la vida profesional. Mientras yo era directora de legales para Latinoamérica en General Mills, anteriormente había trabajado en la misma empresa como Senior Legal Counsel para Argentina, tenía bajo mi responsabilidad compliance, o sea, la posición implicaba directora de legales y de compliance. Había un Chief Compliance Officer basado en Minneapolis y de alguna manera él era el responsable de la política global y yo de la política regional. Y así me surgió y me empezó a parecer algo como muy interesante, muy trascendente para la organización. Vi la relevancia que tenía en esto de sentar las bases sólidas y firmes para poder generar decisiones estratégicas sustentables. Y me pareció que realmente era de suma importancia en el mundo empresarial para crecer y esto para generar una sustentabilidad en los negocios y luego también, por supuesto, a nivel institucional, a nivel país y a nivel social, ¿no? Así que creo que completaba de algún modo mis intereses en el 360, no solamente en el mundo corporativo, sino también público y social. Y sigo sosteniendo lo mismo, que es de suma relevancia, ¿no?
Tal cual, tal cual. Y bueno, y ya para adentrarnos un poco en lo que es la disciplina en sí, ¿no? ¿Cómo podrías, digamos, de modo sencillo, decir en qué consiste básicamente el compliance? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la idea general que prima? Para alguien o para algún estudiante de Derecho que quizás tenga como alguna idea, pero que no lo tenga muy claro. Sí, mira, originalmente el compliance nace en otros países por una ley anticorrupción que existe y que en Estados Unidos se llama FCPA, en el Reino Unido Anti-Bribery Act. En el 2018 está en Argentina, se promulga la ley 27401 de responsabilidad penal de la persona jurídica, que básicamente lo que dice es que las personas jurídicas, las empresas, son responsables por los actos de corrupción de sus empleados y de los terceros que actúan en representación de la compañía o por nombre y cuenta de la compañía. Y si la empresa tiene lo que se llama un programa de integridad o un programa de compliance, puede atenuarse la penalidad o ser exonerada, junto con otros elementos que también se deben dar. Entonces, el compliance en Argentina y en el mundo nace a raíz de una ley anticorrupción donde establece que las empresas tienen que tener un programa de compliance para prevenir, detectar y sancionar los delitos de corrupción. Originalmente entonces nace para detectar los delitos de soborno o de corrupción que se pueden dar en las empresas. Luego la función de compliance empieza a ampliarse y a asumir otras responsabilidades que no tienen que ver exclusivamente con la corrupción o con el soborno, y tienen que ver con otras políticas corporativas y con otros valores empresariales, y mucho más focalizado en derechos humanos, en ODS, ¿no? En los objetivos de desarrollo sustentables, con lo cual el rol del compliance officer hoy por hoy fue ampliando, pero originalmente nació porque las empresas que tenían un programa de integridad o de compliance debían prevenir, detectar y sancionar la comisión de delitos de corrupción. Claramente, claramente. Y bueno, algo mencionaste vos sobre el tema de una de las ventajas que da para las empresas en el caso de que alguno de sus dependientes incurra en alguna cuestión que tenga que ver con la responsabilidad penal, sobre el tema de quizás una morigeración de las penas o relacionados con ese aspecto puntual. Pero si tuvieras que ahondar un poco en la cuestión de las ventajas que tiene para una empresa tener, además de las que son obvias, ¿no? Pero las ventajas para una empresa de tener un programa de integridad efectivo, pero que realmente sea, o sea, importante, ¿no? Internamente. ¿Cuáles serían las principales ventajas? Mira, las ventajas son muchísimas y trascienden mucho más lo que es la exoneración o atenuación de la penalidad, ¿no? En realidad son mucho más que eso. Entonces, por ejemplo, un poco es lo que te decía, una empresa que está dañada en su reputación, todos sabemos que un hecho de soborno o de corrupción daña terriblemente la reputación de las compañías. Hay veces que hasta los daña tanto que la empresa tiene que cerrar, digamos, o entra en quiebra, pero una empresa que tiene un daño en la reputación, sus acciones bajan significativamente, aproximadamente un 10%, y tardan en reponerse casi 3 años en volver al valor original. Con lo cual, la regla número uno es que tener un programa de integridad de algún modo cuida tu reputación. A la vez hace que las decisiones de compañía puedan ser sostenibles, sustentables a través del tiempo, porque cuando viene un quiebre en tu reputación y se cae, toda la estrategia que vos tenías para la empresa evidentemente se ve, digamos, cuestionada. Así que hace que sean cimientos sólidos y sustentables. Por otro lado, eso hace, al tener una estrategia sustentable, atrae inversiones, ¿no? Porque si yo tengo una empresa que no tiene una buena reputación o que su reputación está susceptible de caerse porque no tiene un programa de integridad sólido, no voy a querer invertir en esa empresa. Me voy a fijar en una empresa que tenga un área sólida de compliance para poder cuidar la reputación. Con lo cual atrae inversionistas, atrae inversiones, accionistas, y también atrae talentos, porque para los empleados es mucho mejor trabajar en una empresa donde estén las pautas claras, los límites claros, digamos, donde sepan qué hacer, qué se puede hacer, qué no,
cuáles son las reglas del juego. Con lo cual atrae talentos y por lo tanto va a atraer los clientes porque esos talentos van a performar mucho mejor. Así que más allá de lo estrictamente legal, tenemos lo que es la atracción de inversiones, de accionistas, de talentos, lo que hace hacer cuidar la reputación, cuidar la marca y tomar decisiones estratégicas sustentables a través del tiempo. Tal cual, tal cual. Los beneficios son claros según se ve y lógico que también me imagino que para la persona que está por entrar a trabajar en una empresa donde las políticas de integridad sean fuertes, es ciertamente, bueno, un entorno mucho mejor para desempeñar tus tareas laborales, porque bueno, también es un incentivo para que el empleado sea honesto y se comporte de manera ética. Absolutamente, lo que hace es crear compromiso, Claro. porque el empleado se siente de algún modo cuidado, ¿no? Donde las reglas están claras, donde él está cuidado de qué tiene que hacer, donde no se les va a pedir que hagan cosas que no están bien. Entonces ese sentirse cuidado genera también compromiso y una mayor performance. Excelente. Sí, sí, no, es realmente importante y también, no sé, es como que lo veo uno como joven quizás, es uno, para las primeras experiencias laborales y todo ese tipo de cosas, me imagino que, y bueno, claramente no es que me imagino, me parece, es muy importante eso y tener un entorno de trabajo muy sano, ¿no? Así que eso es un punto realmente a destacar y a considerar por todos los jóvenes profesionales y, bueno, los que ya estamos terminando nuestra carrera. Bueno, algo también dijiste al principio en la introducción sobre los efectos a nivel más macro, quizás, de los buenos programas de integridad y de la cuestión de reforzarlos. La pregunta sería, a nivel justamente más institucional o más del capitalismo en general de un país, ¿no? ¿Cuál es el rol o la principal ventaja que puede tener en cuanto a lo que tiene que ver con seguridad jurídica, con previsibilidad, tener programas de compliance efectivos en las empresas y sobre todo las más grandes, ¿no? Bueno, a ver, a nivel país, vos me estás haciendo la pregunta, ¿no? A nivel público. Mira, en primer lugar, esto surgió porque cuando Argentina quería ingresar a la OCDE, allá por 2017 o 18, uno de los requisitos para el ingreso a la OCDE del país era tener una política, perdón, una ley anticorrupción. Así que a nivel público, como verás, hoy el mundo tiende más a tener programas de integridad y leyes anticorrupción, a la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque todos sabemos cómo impacta la corrupción a nivel público, cómo impacta en la salud, cómo impacta en la pobreza, cómo impacta en los sectores más vulnerables. Entonces, principalmente en todos los actores, pero siempre los más vulnerables están mayor expuestos. Con lo cual, más allá de aquella cuestión, digamos, a nivel país, de pertenecer a organizaciones importantes, también está el impacto que tiene la corrupción en la sociedad y en la población, ¿no? Así que los beneficios tienen que ver con la riqueza y también con esto que yo dije, en las empresas se traslada a nivel país. Un país donde tiene menor corrupción puede generar políticas sustentables a través del tiempo y que no vayan cambiando, digamos, con cada gestión. Entonces, eso se traslada de algún modo lo de la empresa a nivel un país. Y por supuesto eso genera que se pueda hacer políticas públicas, digamos, a largo plazo, de fomento a las compañías y demás, donde les permite desarrollarse mejor. Sí, ciertamente. Mencionaste algo muy importante que tiene que ver con, y ya como para ir finalizando un poco la entrevista, ¿no? Algo que tiene que ver con la sostenibilidad y la sustentabilidad a largo plazo también, ¿no? Esos dos aspectos. Sí. Y puntualmente también la pregunta va un poco orientada desde la óptica de los jóvenes profesionales y desde estos tiempos en donde se ve que el derecho se está como reinventando tanto, estamos viendo a ver en dónde podemos llegar a desempeñarnos en algún futuro. eh, y pensando en eso, ¿no? ¿Cómo ves vos el futuro de esta disciplina? ¿Lo ves como que está en franco crecimiento o cómo ves que se va a ir desarrollando eso, ¿no? En cuanto también a espacio para empezar a involucrarse, para empezar a desarrollarse desde los nuevos perfiles, ¿no? De la gente más joven quizás también.
Sí, yo veo, mira, siempre una pregunta que me han hecho es si el compliance en Argentina a partir de la 27401 vino para quedarse. Y la verdad es que sí, definitivamente vino para quedarse porque esto ya no es una cuestión exclusiva de Argentina, ¿sí? Es una cuestión regional y global. O sea, ya hoy todas las organizaciones públicas, privadas, ONGs y demás están mirando esto del compliance para invertir, para tomar decisiones, para ver hacia dónde ir. Entonces, no es una moda que se dictó por una ley en Argentina, es una tendencia mundial. Y te pongo dos ejemplos tranquilos. El Banco Mundial, por ejemplo, para dar préstamos, exige que se tenga una política, una ley anticorrupción y políticas de compliance. Lo mismo el BID, cuando el BID fomenta tener, no sé, da determinados dineros a gobiernos o demás para fomentar pymes, desarrollo de pymes, además exige que para darles el préstamo tengan un programa de compliance. Entonces ves que esto es una tendencia mundial que no es exclusivo de Argentina y que por eso, digamos, está en franco crecimiento. Y importante relacionarlo con esto que dije y que vos mencionaste, que es, nació el core del compliance, es el tema de centrarse en prevenir, detectar y sancionar delitos de corrupción, pero luego fue ampliándose, por eso está cada vez creciendo más, hacia otras responsabilidades que tienen que ver con derechos humanos o con ODS, ¿no? O con reportes de sustentabilidad inclusive. Claro, claro, esos temas ahora es como me imagino que son temas que son muy modernos también y que tienen mucho futuro sobre todo. Entonces bueno, es como, o por lo menos uno lo ve como algo que tiene mucho para hacer, mucho para desarrollar y que tiene sobre todo para innovar también, ¿no? Que sería lo Totalmente. importante. Eh, Sí, sí, sí. y bueno, y ya para ir finalizando, también esto, nosotros solemos cerrar las entrevistas con una pregunta de este estilo, y es, ¿qué consejo le darías a los chicos que se están por graduar o los ya graduados que están buscando tratar de, bueno, desempeñarse más y de profundizarse su tarea laboral en ámbitos que tengan que ver con la integridad y con el compliance? ¿Qué consejo, qué recomendación les darías para su carrera? O bueno, de qué tienen que estar prevenidos, ese tipo de cuestiones. No, en primer lugar, lo que yo diría, y esto lo doy siempre, esta sugerencia, digamos, siempre y no solamente a aquellos que quieren incursionar en el mundo del compliance, sino en líneas generales, es prepararse, ¿no? Entonces, uno se recibe en la Facultad de Derecho, hoy el mundo está cada vez más especializado, ¿no? Cada vez hay más nichos y hay veces que esos nichos requieren cierta preparación o cierto digamos, cierto estudio y demás. Yo siempre digo, hasta el día de hoy, después de casi 30 años, creo, 25, entre 25 y 30 de recibida, sigo estudiando, sigo haciendo cursos y ¿viste? Perfeccionándome y demás. Con lo cual, un poco mi sugerencia es a los que quieran dedicarse a esto, que estudien, que lean, que si pueden hacer algún curso, perfecto. Y después, bueno, sí, empezar o en simultáneo con, mientras en la práctica, pero siempre el estudio y tener esa solidez académica y técnica es muy importante, ¿no? Bueno, muchas gracias por ese consejo, Luján. Y bueno, y nuevamente agradecerte de parte de todo el centro y del alumnado de la comunidad universitaria, bueno, por tu presencia acá y por brindarnos tus conocimientos. Así que bueno, esperamos también poder contar en el futuro la próxima gestión ya, bueno, o lo que quede del año, también con tu presencia para otras actividades. Muchísimas gracias por eso. Gracias, la agradecida soy yo, para mí es un honor poder compartir con ustedes mi experiencia, mi visión sobre estos temas. Gracias a vos especialmente por invitarme y además compartimos un espacio también de estudio juntos, así que para mí es un honor. Muchísimas gracias. Estoy a Bueno, no, disposición, por supuesto. por supuesto, muchas gracias por eso. Y bueno, nos estamos encontrando en próximas entrevistas. Como les digo, yo soy Alejandro Pontel, presidente del centro. Y bueno, muchas gracias a todos por haberse sumado y por estar mirando esta entrevista. Yo la verdad que me pasé un muy buen rato, muy interesante. Así que bueno, nos estamos viendo, ¿eh? Hasta luego, Luján.
Adiós, hasta luego Alejandro, gracias.